Bueno, muy buenas tardes. Tengan todos, estimados estudiantes y nuestra invitada del día de hoy, la bióloga Paola Alvarado, con quien vamos a conversar un poco sobre el tema de los análisis de alcance ambiental de los índices de fragilidad ambiental. Este tema es muy particular porque, bueno, a diferencia de los índices de fragilidad ambiental que se pueden hacer por sí solos, el análisis de alcance ambiental sí necesita tener como consolidada ya una zonificación, ¿verdad? Y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy con Paola. Y pues especialmente que el análisis de alcance ambiental es una herramienta que también funciona como herramienta de evaluación de impacto ambiental, no solo de planes reguladores, sino de proyectos de infraestructura que van a CETENA. Entonces, este tema, además de ser de ordenamiento, es un tema también de evaluación de impacto ambiental. ¿Okay? Entonces, por eso es un tema tan interesante. Voy a tratar de presentarte acá al auditorio, que es todos los estudiantes que están el día de hoy. Voy a ver si puedo presentarlos. No sé si ahí los ves. Digan todos, Sí. hola Paola. Bueno, saludos a todos. Ok. Bueno, entonces ahí tenés toda la audiencia. Tenemos cerca de 30 estudiantes hoy en clase y pues vamos a trabajar en el laboratorio algunos temas. Bueno, voy a hacerte yo algunas consultas generales y después los estudiantes pues van a poder plantear algunas consultas. Es interesante Okay. porque ellos, algunos también están llevando el curso de evaluación de impacto ambiental. Entonces, lo que se ve al día de hoy podría complementar también este tema en alguna medida. Bueno, vamos a empezar entonces, Pau. Ahí está habilitado por si querés compartir cualquier tema en la pantalla. Okay. Y en general, si querés contarnos un poco qué es como digamos, el análisis de alcance ambiental, ¿verdad? Y en qué parte del proceso del plan regulador funciona el mismo. Sí, bueno, el análisis de alcance ambiental es una de las últimas etapas del la parte ambiental para un plan de ordenamiento territorial. Entonces, ya una vez se han desarrollado los IFAs, ya se tiene toda esa información, se tiene toda la información de las condiciones actuales ambientales del suelo y del territorio. Y además se tiene una propuesta de zonificación para el plan regulador. Entonces, una vez se tienen bueno, principalmente esos tres insumos, entonces se realiza un análisis, como le dice el nombre, entre las condiciones actuales que tengo en el suelo, comparándola con la fragilidad ambiental. Entonces, eh, bueno, hago eso con la condición actual para ver cuáles son las condiciones actuales y también realizo una comparación con lo que se está proponiendo para ver cuáles son las mejoras o, bueno, también se realiza un análisis de qué pasaría si no hubiera plan regulador, o sea, si no hubiera zonificación. Entonces se realizan como esta serie de análisis mediante unas matrices y también utilizando eh, sistemas de información geográfica para, sí, para tener como un una visión de cuáles son las condiciones actuales y cómo va a mejorar el plan regulador que se está proponiendo, o la zonificación que se está proponiendo, eh, cómo va a ayudar a que se genere el menor impacto posible en el ambiente y, bueno, en las condiciones dependiendo del territorio. Básicamente en eso consiste el análisis de alcance ambiental. Según dice, bueno, la definición oficial que da CETENA, dice que es el diagnóstico, pronóstico y propuesta de los elementos básicos del territorio y a fin de lograr integrar una variable de impacto ambiental dentro de la planificación del territorio. El Ok. análisis, bueno, sí. No, adelante, sí, adelante. No, lo que les iba a mencionar es que este informe o este análisis que se realiza para el caso del ordenamiento territorial en el país se hace siguiendo
el reglamento o el decreto de SETENA para planes, para integrar la variable ambiental en los planes reguladores. Ok, Que, bueno, en- no recuerdo exactamente, pero me imagino que el 32967 es el decreto. correcto. Ese creo que lo vimos la semana pasada, que es el de los IFAs. Ajá, Eh, entonces, para ir resumiendo un poco, entonces tenemos matrices. Esas son matrices de evaluación ambiental tradicionales, ¿verdad? Es de Leopold, es que se llama esa matriz, sí, ¿verdad? sí, exacto. Ahorita, ahorita tal vez Ahorita, podemos ver un ah, ejemplo, ajá, matriz de Leopold, que es de evaluación. Entonces, el otro elemento que citaste es el requerimiento de contar con una zonificación, ¿verdad? sí, exacto. Bueno, lo que se hace en un inicio es, primero lo que se necesita es el uso del suelo actual, o sea, qué es lo que hay en el territorio actualmente y la información de los IFAs. Una vez hago esa comparación, entonces luego hago la siguiente, que sería con la zonificación que se está proponiendo en el plan regulador. ¿Ok? Entonces, como para ir un poco resumiendo, tengo los IFAs es como la capa, diríamos, ¿qué sería? Como la restrictiva, ¿verdad? En alguna medida. Es la que define las condiciones de fragilidad. La comparo con el uso del suelo actual, sería, ¿verdad? Ajá, Aló, perdón, es que creo que le puse pausa. ¿Me escucha? Sí. sí, sí, sí. Es que le puse mute. Entonces, tengo los IFAs, que es la capa de fragilidad ambiental, la comparo con el uso del suelo actual. Esa sería una primera evaluación. Después tengo los IFAs, la comparo con la zonificación, esa sería una segunda evaluación. Y con las matrices, en teoría, genero el beneficio ambiental que tendría el plan regulador con la zonificación propuesta. Más o menos, ¿verdad? Ese sería como más o menos explicado en palabras sencillas. Ok, sí, hola, ¿me Sí, escuchas? sí, sí, sí. Ah, pensé que Ah, estaba bueno. preguntándole a alguien. No, 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 más que todo era para ir como un poco redondeando, digamos, la idea que nos has planteado hasta ahorita, ¿ok? Ok, Bueno, sí. entonces, la herramienta más importante del triple A, recuerden que esto se llama el análisis de alcance ambiental, conocido como triple A. La herramienta más importante son esas matrices, básicamente, ¿verdad? Son las matrices de evaluación. Entonces, no sé si querés como mostrarnos más o menos cómo funcionan esas matrices y conversar un poco de las mismas, que creo que esa parte es muy interesante. Sí, exacto. Creo que tal vez con un ejemplo es más fácil. Adelante. Eh, Voy a compartirles, vamos a ver. Pueden ver ya. Y ahí se ve perfecto. Adelante. Ok, entonces este, bueno, es un caso específico de un cantón. Entonces, de acuerdo a toda la información que se utilizó o que se levantó durante la realización del IFA, bueno, eso incluye un mapa de uso de suelo. Entonces, en este caso, se dividió, por ejemplo, el uso de suelo eh, en varias categorías, por ejemplo, agrícola, agroindustrial, bosques y áreas verdes, comercial, humedales, industrial, mixto, residencial, suelo desnudo, zona de uso especial. A veces hay mapas de uso de suelo que son muy detallados. Aquí lo que se requiere es algo como más, un poco más general. Eh, Una pregunta, ¿esas zonas vienen definidas en el reglamento o se proponen por parte, digamos, del profesional? Esas se proponen por parte del profesional, o sea, el reglamento no indica cuáles deben Ok, ser estas zonas. Pero perfecto. dependiendo de cada territorio y sus condiciones, entonces, pues así se propone.
qué clasificación o en qué categorías utilizar. Entonces, bueno, en Perfecto. este caso se utilizaron 9 categorías, que son estas que se pueden ver acá en este mapa. Bueno, no sé si se ve muy bien, pero este mapa tiene todo, bueno, está la distribución espacial de todas esas categorías de uso de suelo. Eh, Ok. Ese es uso de suelo directo, digamos, de generado a partir del proceso del plan regulador. exacto, generado a partir del proceso del plan regulador. Digamos que aquí ya el plan regulador va en una etapa avanzada. Entonces ya toda esta información se ha generado durante la realización de los IFAs y las otras etapas del plan regulador. Perfecto. Eh, bueno, acá está un poco de la distribución de cada una de esas áreas. Y posteriormente, vamos a ver, voy a enseñarles por acá. Este sería el mapa. Bueno, ellos no sé si ya utilizan un poco de Sicker o saben cómo Claro, funciona. sí, sí. Digo yo, ¿verdad? Pero sí, sí, sí lo usan, sí lo manejan bien. Ajá. Ok, entonces lo que se hace es, básicamente, eh, ¿cómo se dice eso? Los mapas sobreponerlo uno sobre el otro. Claro. eh, y entonces, Intersectarlos sería, digamos. sí, intersectar los mapas. Entonces, para verificar, por ejemplo, donde tengo cierto uso de suelo, por ejemplo, una zona donde tengo bosque, si en ese bosque, cuántas categorías de IFA tengo. O sea, si tengo un IFA alto, si tengo un IFA bajo, medio, muy bajo, muy alto. Entonces, Ok. básicamente esa es la división que se hace. Y luego, Recordando, recordando que el IFA bajo era alta fragilidad, ¿es verdad? Era al revés, ¿cómo es? Es algo así, ¿verdad? Es que no me acuerdo. No, el IFA muy eh, alto es alta fragilidad, ¿verdad? alta Pe- fragilidad, sí, exacto. Pero, pero es un punto, digamos. O sea, el un punto es alta fragilidad y el 5 puntos es baja fragilidad, ¿es verdad? Porque Sí, es al exacto. revés. Ajá. Ok, Sí, listo. sí, sí, exacto. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una tabla, estos son porcentajes del área de ese mapa, de ese territorio. Entonces, tengo el uso de suelo y el uso de suelo de este lado y de este lado las categorías del IFA. Entonces, el IFA va de muy alto, que sería, bueno, sí, una alta fragilidad ambiental, a muy bajo. Ok, Entonces, con el mapa que se realiza, con la intersección que se realiza, se determinan cuánta área del territorio cae en cada uno de estas categorías. Y entonces a partir de aquí se define, por ejemplo, bueno, las áreas de bosque y las áreas verdes. Bueno, esto se clasifica en compatible, compatible con limitaciones y no compatible. Entonces, por ejemplo, los bosques y las áreas verdes siempre van a ser compatibles independientemente de la categoría de IFA eh, que tenga. O sea, es decir, puedo tener un bosque en una zona con un IFA muy alto o con una fragilidad ambiental muy alta, eh, y pues esto obviamente no genera ningún impacto ambiental. Por ujú, ejemplo, en esta zona que es residencial, comercial, industrial, agroindustrial, eh, hay ciertas áreas que quedan dentro de zonas que son clasificadas como con una fragilidad ambiental muy alta. Entonces, estas se definen como zonas compatibles con ciertas limitaciones. Ah, no, perdón, estas, las que están en moderado. O sea, las áreas que caen dentro con este uso de suelo, dentro de un IFA moderado, son compatibles con ciertas limitaciones, dependiendo de la actividad que se desarrolle, cómo se desarrolle, entre otros. Y bueno, la última, la no compatible, entonces serían ciertas actividades que se desarrollan en zonas que han sido clasificadas con una fragilidad ambiental muy alta o alta.
En este caso, sí, esos usos de suelo serían el residencial, el comercial, el agrícola y el agroindustrial, zonas de uso especial, y el suelo desnudo y mixto e industrial. Entonces, todos estos usos de suelos, cuando se ubican en zonas definidas con una fragilidad ambiental muy alta, se consideran no compatibles. Claro, porque la muy alta, digamos, son zonas muy frágiles, ¿verdad? Sería. Sí, Entonces, exacto. como que su única vocación va a ser casi que a modo general la protección de los recursos naturales, digamos, ¿verdad? En alguna medida. Sí, Eh, porque pues sí, esas zonas tienen características dependientes y biológicas y todo que son muy interesantes. Entonces, como para más o menos tener certeza, en las bajas fragilidades ambientales, en alguna medida nos orientan a que prácticamente cualquier uso podría ser compatible para bajas fragilidades, ¿verdad? sí, Y exacto. las altas fragilidades, básicamente casi cualquier uso es incompatible, un poco, ¿verdad? En alguna medida, Sí, excepto el bosque. Ujú. sí, todo Ok, aquello que no sea protección. claro. Y en las zonas moderadas, pues ahí es donde está el área gris, que podría caber algunos tipos de protección, ¿verdad? Ahora, esta fue la interpretación del consultor, digamos, en el caso tuyo. ¿Podría el consultor, por ejemplo, ser más o menos riguroso en esa parte? ¿Qué sé yo? Que, por ejemplo, en lugar del alto 2 ponga amarillo, por decir algo, ¿verdad? O esta línea es como ya infranqueable en el marco de lo que eh, el reglamento dice, o del todo el reglamento no dice El cuáles reglamento no lo categorías dice, el reglamento lo deja como análisis del del consultor. consultor. Lo que sí es que, qué sé yo, si yo pongo algún tipo de desarrollo en un IFA alto o muy alto y le pongo que es compatible o compatible con limitaciones, pues hay que justificarlo. Claro, Porque ese tipo de actividad se puede desarrollar, que podría darse, digamos, algún tipo de actividad mientras esté bien justificado que se pueda desarrollar, tal vez no es algo que impacte tanto, entonces, pues si se justifica, se podría desarrollar alguna actividad. sí, Eh, o tal vez sí, ¿verdad? Ese es un tema sí, siempre, siempre un área gris, digamos, de la parte de evaluación ambiental, que tiene como, digamos, ese vaivén, ¿verdad? Que como no es estructuras fijas, siempre el consultor puede, digamos, validar criterios a la hora de... Porque, por ejemplo, pienso, no sé, por decir algo, un IFA alto y que tenga zonas agropecuarias, qué sé yo, de café, que se siembran mucho en zonas quebradas, por ejemplo. Eventualmente podría llegarse a considerar, tal vez por parte de alguien, no mía, ¿verdad? Porque yo estoy muy de acuerdo con este cuadro, pero tal vez alguien que tenga un poco más de, ¿qué sería? De, digamos que, digámosle que un estilo un poco más liberal de uso del territorio, podría considerar que podría ser amarillo, ¿verdad? Sin embargo, es un tema muy, muy sensible. Yo, en lo personal, insisto, estoy tratando más como ser de abogado del diablo. Yo estoy de acuerdo con este cuadro. Es muy equilibrado en el uso, pero sabemos que pues hay profesionales que tienen diferentes, ¿verdad?, enfoques a la hora de evaluar el ambiente y especialmente dependiendo del nivel de desarrollo del cantón. Entonces, eh, podría ser que alguien se mueva para allá o para acá, ¿verdad? Por ejemplo, si el profesional es muy ambientalista, también podría ser que pase la línea amarilla al bajo, que más bien no quiera que se desarrolle nada, ¿verdad? Podría ser. Por ejemplo, que pase esta línea, que más bien el IFA moderado considere que tampoco debe desarrollarse actividades de este tipo, sino que más bien se pase hasta los IFAs bajo o muy bajo únicamente, ¿verdad? Entonces, vean que ese es el tema de la evaluación ambiental. Tiene un enorme criterio del profesional y pues de ahí, en realidad también genera una enorme responsabilidad a la hora de decidir sobre el futuro de un cantón, porque por ejemplo, en tu experiencia, este tipo de cuadros regularmente, ¿verdad? No se hacen comités ni se hace nada para evaluarlos. Le toca proponerlo al consultor de la forma que considere más adecuada, ¿verdad? O, sí, exacto, ya eso sería si el consultor específicamente desea eh, eh, sí, como verlo o consultarlo, digamos,
eh, Un comité, digamos, o algo un así, ¿verdad? comité o sí, exacto, o con Ujú. más personas, Sí, pero pues en realidad es casi que criterio del, del experto, del, ajá, del experto y también como un poco con la experiencia que tenga. claro. Sí, sí. Ok. Entonces, solo como para ir un poco resumiendo, entonces, en ese cantón que estamos viendo, que no sabemos, es un cantón X, de ejemplo, entonces, hay un 75% de zonas compatibles con el uso actual del territorio, ¿verdad? Ese sería, digamos, Exactamente, el resumen. Y tenemos un 11% que no es compatible. Así sería, ¿verdad? Más que todo. exactamente, Ok, exactamente. entonces, esto es con la condición actual de uso del suelo. Ahora, vamos entonces, me imagino, a ver el caso de cómo se ve esto con la zonificación del plan. Sí, bueno, luego de esto también hay que hacer un análisis o un resumen de cuáles son las presiones que existen en esa zona o en ese territorio en el ambiente. Entonces, bueno, antes de pasar a la parte de la zonificación, voy a enseñarles por acá lo de la matriz de Leopold. Ujú, Leopold. Ajá, entonces, por ejemplo, para cada uno de los factores ambientales, que serían aire, suelo, agua, el factor biológico, los procesos físicos naturales y el factor antrópico, entonces también con base en el conocimiento y todos los estudios que se hayan realizado en esa zona, se determina cuáles son esas posibles actividades que me generan un impacto en cada uno de los factores ambientales. Entonces, esto es en la condición actual, todavía seguimos en condiciones actuales. Entonces, por ejemplo, el tránsito vehicular, emisión de gases, ocupación del suelo con actividades antrópicas, la generación de vertidos de aguas residuales, bueno, ordinarias y especiales, los residuos sólidos y los residuos sólidos especiales. En este caso son los que se identificaron para esta zona. Entonces, la matriz consiste en para cada uno de estos efectos, se le coloca un valor de intensidad y de magnitud. La magnitud está relacionada con qué tanto afecta esta actividad el factor ambiental, o sea, si es algo muy grande o si es muy pequeño. O sea, si es un impacto grande o es un impacto pequeño o es un impacto moderado. Y la intensidad tiene que ver con la distribución de esto en todo el territorio. Entonces, qué sé yo, puede ser que sea un impacto muy grande, pero se dé en una parte muy pequeña del territorio. ujú, Entonces ya ahí ese valor de magnitud y de intensidad se va modificando. Esto es completamente a decisión del consultor. Idealmente debería llenarse con todo el equipo que está involucrado en la parte ambiental o en el plan de ordenamiento territorial. Y bueno, bueno, los valores van de 1 a 10. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a ver los residuos sólidos ordinarios, por ejemplo, en el aire, la magnitud que van a tener va a ser poca. poca. Ujú, Y la intensidad, como es un territorio muy grande y es poco, entonces también va a ser un valor muy pequeño. En el caso de la magnitud, se pone un símbolo positivo o negativo. El negativo indica que es un impacto negativo y si está positivo es porque este impacto es más bien positivo para ese factor ambiental. ok, antes de continuar, chicos, los que están llevando evaluación, ¿han visto esta matriz ya o no? No, ok. Bueno, esta matriz es como el corazón de la evaluación de impacto ambiental. Básicamente, esto se evalúa, así como se evalúa un plan regulador, se evalúa un proyecto. Acá, como ven, dicen los factores ambientales, que esos son como fijos, ¿verdad, Pau? Los factores no son como más que los que están acá, que son Sí, sí, suelo, exacto. aire, agua, biológico, etcétera.
y arriba se ponen las actividades impactantes, ¿ok? En el caso de un plan, y aquí Pablo les podrá comentar con mucha jocosidad, en el caso de un plan de ordenamiento territorial, inventarse las actividades impactantes es todo un, ¿verdad? Una creatividad grande, porque en realidad, digamos, cuando es un proyecto es muy sencillo, porque qué sé yo, si es una urbanización, las actividades impactantes son el movimiento de tierras, la impermeabilización del suelo, el polvo, no sé qué, ¿verdad? Pero en un plan regulador son tantas las cosas que podrían caber que al final es complicado llegar uno a definir las actividades más importantes, ¿verdad? No sé, ¿qué te parece? Sí, 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 exacto. De hecho, hay que, bueno, generalizar lo más que se pueda porque si no, la matriz Claro, se hace inmensa. exacto, se iría de aquí hasta el gimnasio, la matriz, imagínense todas las actividades que pueden generarse en un uso del suelo normal. Por ejemplo, acá vean que Paola trató de, digamos, de generalizar, por ejemplo, el tránsito, que es una de las cosas que más impacta. Si ustedes se dan cuenta, muchas de estas actividades nacen del diagnóstico del plan, es decir, cuáles son los problemas que percibe la población como más importantes del plan. Por ejemplo, el tránsito siempre en los planes es un tema que se abarca fuertísimo. El tema del empleo, aunque toda la gente cree que es culpa del plan regulador, no lo es directamente, pero si por la gente fuera, esa iría aquí en el, ¿verdad? En la matriz, porque todo el mundo siempre cree que el empleo es culpa del plan. La seguridad ciudadana también, la gente cree que es culpa del plan regulador, entonces también la metería. Entonces, como ninguna de esas son, entonces se trata de generalizar las cosas que realmente son competencia del plan directamente, ¿verdad? Entonces, es muy difícil. Créame que el trabajo que tuvo Paola para llegar a esta generalización de actividades son semanas de pensar de una lista de 1000 actividades, cómo llegar a las que realmente el plan impacta. Y ese es el tema importantísimo. Entonces, a pesar de que esto lo van a ver como en 2 minutos, ¿verdad? Recuerden lo que Pablo les comentó, el tema de la intensidad, ¿verdad? Que son cuán realmente afecta en toda la extensión del territorio y la magnitud, que es negativa si afecta negativamente. Tal vez para dar un ejemplo, Pablo, no sé ahí si hay alguna que afecte positivamente. Es difícil, ¿verdad? Porque en realidad casi ninguna actividad afecta positivamente el medio ambiente, ninguna actividad antrópica. Regularmente en las evaluaciones casi ninguna. Sin embargo, como hablamos a veces, ¿verdad? Uno ha visto cuadros donde a veces sí se pone como que hay cosas que afectan positivamente, pero realmente no están así. Pero puede ser que haya alguna, pero creo que en este no hay ninguna, ¿verdad? Sí, estaba buscando, pero no, en este no hay ninguna. Creo que en Sí, este no. sí, sí, bueno, a veces, sobre todo en la parte antrópica, es donde Sí, a veces ese impacto puede ser más bien positivo. claro. ¿Eh? Y cuando se implementa el plan regulador, la matriz, ahí sí aparecen algunos positivos, ¿verdad? O deberían al menos, se Sí, supone. exacto. O tal vez no positivos, sino menos negativos, sería, Menos ¿verdad? negativos, exacto. Ajá, muy bien. Sí. Ok, entonces nada más para terminar, si querés contarnos lo de la puntuación, porque la puntuación es aquí como lo más importante de cuando se Sí, hace la exacto. evaluación. Entonces, bueno, aquí lo que se realiza es una multiplicación de la intensidad por la magnitud para cada uno de los factores y bueno, se realiza la suma para todos para obtener un valor final. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso de calidad del aire, obtuvo un total de -15 y la contaminación sónica -12. Entonces, estos dos me dan -27. Ok, eso Igual, lo que significa es que las actividades que se están planteando generan un impacto negativo sobre el aire de -27, ¿verdad? Esa sería como la, digamos, la interpretación. sí, sí, exacto. El valor específicamente no indica nada, pero sí o sea, no es que si da por abajo de -20 ya eh, tiene algún significado especial, no exactamente, pero sí podemos realizar una comparación de cuáles son los factores ambientales que me están generando en el territorio más, o más bien, cuáles factores ambientales están siendo más afectados. Ok, Entonces, por ejemplo, en este caso en específico, eh, vamos a ver, acá sería el factor biológico, según la matriz que se realizó, sería el más afectado en el territorio.
luego el suelo, el subsuelo, Ok. el antrópico, los procesos físicos y bueno, al final el agua y el aire serían los factores menos afectados ambientalmente con las condiciones actuales del uso del suelo. Ok, y tal vez veamos la matriz para ver cuáles son las actividades que más generan impacto en el territorio, que es muy Sí, interesante también. también puede verse. Por ejemplo, en este caso, la que más impacto genera es la ocupación del suelo en actividades antrópicas, parece, ¿verdad? Y el Sí, vertido de aguas residuales, ¿ok? Esa sería la segunda. Entonces, ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que sin plan regulador, realmente el factor que más se afecta, o más bien la actividad que más afecta es la ocupación humana? ¿O qué les parece a ustedes? ¿O creen que es el tránsito? ¿O creen que es los residuos sólidos? ¿Qué les parece ese resultado? ¿Les parece que realmente es la ocupación humana y la generación de aguas residuales los factores más agravantes del ambiente, digamos, sin la presencia de un plan regulador? Puede ser, ¿verdad? Nunca lo sabremos. Si, por ejemplo, esta matriz la hubiera llenado tal vez un ingeniero de transportes, ¿verdad, Pau? Hubiera puesto que el sí. tránsito era el problema principal, ¿verdad? Ahí volvemos al tema de la competencia de la persona que llena. Por ejemplo, si el profesional que hubiera llenado la matriz fuera ingeniero químico especialista en aire, probablemente le hubiera dado mucho peso a la emisión de gases, quizás. Pero por dicha, como Pau es una profesional equilibrada y multidisciplinaria, entonces, y no crean que lo del agua salió de forma, ¿qué sería? Como ahí enfocada, ¿verdad? Por ejemplo, si esta matriz la llena un gestor de recurso hídrico, ¿cuál sería el factor priorizado? El agua, ¿verdad? A nosotros un día la llenamos también parcializadamente y nos salió el agua. La llenamos sin tener un equilibrio en las líneas, ¿verdad? Fue la primera, pero bueno, ya después se vio. En todo caso, yo creo que sí es un tema importante entender que sin la presencia de un plan regulador, la ocupación de suelo en actividades antropogénicas es como la actividad más impactante que hay. ¿Por qué? Porque afecta a todos los factores. El bosque, el agua, el suelo, todo lo afecta, ¿verdad? Entonces es como la actividad más impactante en realidad. Eh, es curioso en realidad porque pareciera que también los residuos sólidos podrían ser un factor que afecte, ¿verdad? Sin embargo, ahí es donde uno a veces ve que el papel municipal en el manejo de residuos sólidos, aunque sea malo, porque de ahí nunca sabemos qué hacen los residuos al recogerlos, pero en realidad no genera un impacto tan grande, porque los recogen. ¿Cuál es el problema de las aguas residuales y por qué sí se nota tanto a nivel ambiental que es un factor muy alterado? ¿Cuál es la diferencia entre la basura y las aguas residuales? Aunque los dos son residuos, ¿cuál es la diferencia operativa entre ambos? Exacto, que las aguas residuales no las recogen y los residuos sólidos sí los recogen, ¿verdad? Créanme que si el trato que se le diera a los residuos sólidos fuera igual al que se le da a las aguas residuales, esa matriz probablemente los residuos tendría una puntuación de menos 500 porque la gente ha aprendido a convivir con las aguas residuales en los ríos, pero nadie podría convivir con calles llenas de basura, ¿verdad? Y temas ambientalmente de un nivel superior. Entonces, vean que la respuesta institucional un poco genera también esta situación. Ahora, en este cantón, el tema del tránsito no dio tan alta nota, pero en cantones, por ejemplo, urbanos, como los cantones del centro del área metropolitana y así, me imagino yo, ¿verdad, Pau? Que sí daría una puntuación muy alta el tráfico, ¿verdad? Es probable, porque sería un problema de mucha, ¿qué sería? De mucha demanda social, me imagino yo, ¿verdad? Sí, exacto. Po- Bueno, Podría ahí es ser. donde influye un poco el tema de la intensidad, porque Sí, en este caso es un territorio grande y el tránsito vehicular tal vez se da solo en zonas muy específicas. concentrada, sí Ya, mismo. sí, exacto. Si fuera, qué sé yo, un cantón central o un San José, qué sé yo, algo así, ya las condiciones serían diferentes. En todo caso, para que vean el nivel de, ¿qué sería? De equilibrio de esta matriz, que por más que la he cuestionado, está buena. No hay quite, ¿verdad? Que definitivamente los factores están bien equilibrados. Y en definitiva, para este cantón sí la ocupación es el que representa. Pero bueno, vean que, como dijo Pablo, los valores
se ponen básicamente a criterio del profesional, ¿verdad? O sea, vean qué fuertes los criterios de evaluación ambiental. Ustedes tienen criterios sobre un cantón total y qué está en sobreuso y qué está en, etcétera. Entonces, es una responsabilidad bastante grande. Pero bueno, sigamos si querés. Sí. Bueno, insisto nada más, mientras todo pasa, esta matriz es el corazón de la evaluación de impacto ambiental. Así que si pueden insistir en el curso, que la vean y demás, ¿verdad? Para que puedan tener, digamos, una buena retroalimentación, es importante, porque sí es como el corazón de la evaluación de impacto ambiental esa matriz. ¿Okay? Bueno, sigamos. Sí, bueno, luego otra cosa que solicita, se solicita en el análisis es realizar la misma matriz con los mismos factores y las mismas actividades, pero para un escenario de 10 años sin ningún tipo de medidas ambientales. Es decir, ¿qué pasa en 10 años sin plan de ordenamiento territorial? ¿Cuáles serían las condiciones y cuánto aumenta respecto a lo que se calculó actualmente? ¿Okay? Esto igual es a criterio del consultor Del o del experto. equipo Ajá. consultor. Exacto. Bueno, y claramente en este caso los valores deben ser mayores, pues porque sin el ordenamiento, pues no se espera que los factores ambientales o los impactos que actualmente se están generando sean menores. Uno esperaría que sean Ok. mayores a lo que se da actualmente. Entonces, nada más para resumir, por ejemplo, en el caso de los procesos, el biológico fue 137 negativo en el futuro. Y en el anterior, ¿cuánto nos había dado? En el anterior, vamos a ver, 106, ¿ok? 106. Ven, entonces esa es como la lógica operativa. Si no hay plan regulador, el factor ambiental va a degradarse más en el futuro. Así se supone que es, ¿verdad? Imagínense que si ustedes hacen la evaluación y el factor ambiental les da que se degrada menos, mejor entonces no hagan el plan, ¿verdad? Porque si él solo se va a autodepurar, entonces no hay necesidad. Pero como hay una degradación de los factores ambientales, entonces ahí es donde se justifica la inclusión de un plan regulador, ¿verdad? Más o menos, algo así es. Sí, exacto. Y bueno, luego, ya entonces aquí pasamos al tema de la zonificación propuesta, que bueno, ya en esta parte debe haber una propuesta de zonificación sí, o cómo se va a zonificar el territorio según eh, se va desarrollando el plan de ordenamiento. Entonces, bueno, en este caso se dividió en estas zonas, en 7 zonas urbanas. Para este caso específico, 3 zonas no urbanas, que son, bueno, tienen que ver con una zona rural, una zona turística y de protección de biodiversidad. Y bueno, en este caso se utilizaron unas zonas que les llamamos dinámicas eh, por una condición especial en este caso. No sé si tal vez entrar en detalle de esto, Eric. No. No, no, no. Básicamente son las Sí, zonas y cada zona pues va a tener como una vocación, ¿verdad? Sería más que todo. sí, sí, exacto. ¿Ok? Y entonces, bueno, ya acá lo que hay es como una descripción de en qué consiste, qué actividades se van a desarrollar en cada una de estas zonas que se propusieron. Y entonces acá nuevamente voy a hacer una comparación como la que se hizo al inicio entre las zonas que se están proponiendo para el plan regulador y la fragilidad ambiental. Entonces, voy a determinar cuánta área del territorio es compatible, cuánta es compatible con limitaciones y cuánta es no compatible, pero ahora sí con el plan regulador que se está proponiendo. La lógica Ok. es la misma de la que vimos anteriormente. Prácticamente todas las actividades son compatibles cuando la fragilidad ambiental es baja o muy baja. Cuando es moderada, este, depende de la actividad
que se esté desarrollando y básicamente todo lo que tiene que ver con protección, humedales, va a ser siempre compatible independientemente de la fragilidad ambiental. Vamos a ver. Bueno, en este caso se obtuvo un 77% del área compatible. Según esta comparación, 12% compatible con limitaciones y un 10% no compatible, según lo que se está proponiendo. Ok, recordemos que anteriormente lo no compatible era un 11 y algo, ¿verdad? Sí, exacto. 11 y algo. Ahora, piensen ustedes que el plan regulador, como no es retroactivo, no va a poder llegar a cambiar todo lo que hay, ¿verdad? Es decir, porque a cualquier persona que sea muy fanática podría decir, "Jay, pero este plan en realidad da casi lo mismo que daba antes", pero eso no es verdad, porque digamos, lo que hace es preservar las zonas que son compatibles, las preserva, y las que son no compatibles, pues en alguna medida las viene como a incomodar un poquito para ir evolucionando hacia zonas compatibles, ¿verdad? Y parece mentira, pero ustedes dicen un punto porcentual, pero eso son un montón de hectáreas, o sea, pueden ser miles de hectáreas Sí, de terreno que se están administrando de forma correcta, ¿verdad? Entonces, a veces una persona, por eso los números son un poco fríos políticamente, ¿verdad? Cualquiera podría decir, no, entonces tanto gasto y pleito para un 1% del territorio. Pero resulta que ese 1% son zonas de bosques, de humedales, de zonas de preservación natural, ¿verdad? Que ya con el plan van a quedar debidamente protegidas en alguna medida. Entonces, por ahí, pues, esa parte. De hecho, vean qué interesante, porque recuerden que en el cuadro anterior únicamente había una línea en color verde para zonas eh, muy alta y alta fragilidad. Solo había una que era la de bosques. Ahora, como se habilitan varias zonas en términos de manejo, entonces hay como más áreas verdes en zonas muy alta y alta porque corresponden con zonas que el plan, como en alguna medida, visibilizó para darles un adecuado manejo, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí anda el asunto. ¿Okay? sí, sí, exacto. Eh, bueno, luego, bueno, esta es una tabla básicamente con las características igual dependiendo del valor del IFA, el área, y algunas limitaciones según el IFA, cuáles son las limitaciones de cada una de esas áreas. Es decir, por qué en la zona de transición urbana, vamos a ver, o bueno, en la zona de vocación turística, cuáles son las condiciones del IFA que hicieron que esa zona quedara en una zona de fragilidad alta, media, baja o cualquiera. Entonces, bueno, se identifican que estas zonas se ubican en zonas de topografías muy quebradas, eh, cuáles son las condiciones que se promueven en el plan regulador, en este caso que sean coberturas medias, tamaños de lotes altos, y bueno, esto se realiza para cada una este, de De la zona. sí, de las zonas propuestas. Eh, bueno, esta es otra matriz que se solicita, igual para cada una de las zonas propuestas y dependiendo del valor IFA, eh, entonces identificar si los factores ambientales en estas zonas son alto, medio o bajo. La A es alto, M medio y B bajo. Em, entonces, vamos a ver. Por Si quiere, ejemplo, sí, qué sé yo, si quiere, yo creo que en la tabla se ve mejor en la de Leopold. Igual no. bueno, sí, esto es similar a lo de... Exacto, este es como el proceso Ujú. previo para poder llegar a la de Leopold, porque piensen que para acá las zonas, ¿verdad? Recuerden que antes las actividades impactantes eran el tránsito vehicular, el desarrollo, no sé qué, taca, taca. Para esta matriz, las actividades impactantes van a ser las zonas del plan regulador, básicamente. Sí, Entonces, exacto. la pregunta es cómo una zona interfiere en los factores ambientales, ¿verdad? Esa es la pregunta. Una pregunta bien complicada. Es decir, cómo una zona
una declaratoria de una zona de protección forestal, ¿cómo interviene eso en el plan regulador? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué magnitud tiene? ¿Verdad? Es un tema sumamente duro de promover, ¿verdad? Porque de ahí pueden haber 1000 opiniones sobre esa situación, ¿verdad? Un poco. Sí, sí, exacto. Bueno, entonces, en este caso la matriz funciona de igual manera, como lo mencionaba Eric, nada más que en este caso, en vez de actividades impactantes, lo que voy a tener es cada una de las zonas que se están proponiendo y de igual forma los factores ambientales que se podrían impactar. Y bueno, la intensidad y la magnitud para cada una de estas. E igualmente la magnitud tiene un valor negativo si el impacto es negativo o positivo si el impacto es positivo. Por ejemplo, bueno, aquí sí se pueden ver impactos positivos, que ahora no, bueno, en la tabla anterior no había ninguno, pero por ejemplo, esta zona de protección de biodiversidad, eh, por ejemplo, todos los impactos son negativos, tanto en el factor antrópico, en el biológico, en el suelo, en el aire. El impacto que va a tener esta zona en cada uno de esos factores siempre va a ser positivo, Claro. eh, por dar un ejemplo. Igual hay otros donde se pueden encontrar impactos positivos. Por ejemplo, una zona turística tiene impactos positivos en la calidad de vida eh, de las personas, en el patrimonio cultural. Bueno, creo que sí podría tener un impacto positivo. Y bueno, así se llena de la misma manera. Y también se multiplica entonces la intensidad por la magnitud para cada uno de los factores y se obtiene un valor final. Sí. Eh, y bueno, en este caso, con un plan, ya con el plan regulador y la zonificación que se está proponiendo, por ejemplo, entonces vemos que en este caso la zona de protección de biodiversidad eh, sería una de las zonas con menos impacto negativo en el ambiente. Y para ver la que tiene más impacto, Esa positiva, ¿verdad? sí, está Sí, positiva. sí. Digamos, la zona de protección por biodiversidad, básicamente la zona forestal, va a impactar positivamente en el ambiente, obvio, ¿verdad? Entonces Exacto. da positiva. ¿Y el resto hay alguna otra positiva? Bueno, Así, hay una zona, la de humedales. ok, zona de humedales, sí, pero ya esa per se es como ya Sí, declarada por SINAC, digamos. Y sí, alguna exacto. que sea la menos negativa, ¿cuál otra es? El -2, ajá, Bueno, este -2 es una zona de fallas, pero creo que ok. esta es Sí, creo esa que es por protección de fallas, ajá. Y de las otras, vamos a ver. -6. Bueno, y más bien al revés, ¿cuál es la zona más impactante en este caso? En este caso serían las zonas urbanas, que esta sería Ok, la zona urbana más grande que hay en el área. En este caso específico, esta sería la que tiene el mayor impacto. mayor impacto, ajá. Y vean qué interesante, el ambiente antrópico, desde todo punto de vista, con la implementación de un plan regulador, al final tiene un valor positivo Bueno, en sí, la calidad de vida. Entonces, aparte del valor biológico, que también da positivo, el ambiente antrópico es uno de los que más se beneficia en la ejecución de un plan. Y por eso los planes reguladores son tan importantes, ¿verdad? Si no, ¿cómo va a mejorar usted la calidad de vida de las personas sin planes reguladores? Digamos? No hay manera. Entonces, esta matriz es sumamente interesante y como herramienta de gestión de comunicación, tal vez, obviamente en una reunión social no se puede presentar así, ¿verdad? Porque obviamente es como muy compleja, pero desde un punto de vista conceptual, refleja el valor que tiene un plan regulador en la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Y ese es como el valor primordial. Eh, Setena ya lo evalúa así, entonces, es muy interesante esta metodología desde un punto de vista de promoción del plan. Claro, como todo, ¿verdad, Pablo, en la vida? Al buen entendedor, pocas palabras, y dicen que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, ¿verdad? Porque
si ya hay efervescencia, estas palabras tampoco van a calar muy hondo en las comunidades. Sí, Pero bueno, así es la cosa. sí, exacto. Ok. Eh, pues bueno, básicamente en esto consiste el, el análisis de alcance ambiental. Ya bueno, luego el reglamento solicita como detallar algunas actividades, algunos de los factores ambientales que se proponen, algunas, Formalidades serían, digamos, sí, ¿no? formalidades, propuestas de cómo mitigar algunos impactos. eh, pero bueno, básicamente este sería el análisis que se hace previo. Bueno, en teoría esto se utiliza para eh, previo a la realización del reglamento ¿cómo se llama el reglamento? Se me fue De, el nombre. de desarrollo sostenible, Exacto. si Dios Es quiere, sí. con base en el análisis que se realiza en este informe. Perfecto. Pues sí, básicamente en esto consiste. Ok, bueno, Pau, muchas gracias. No sé si algún estudiante tiene alguna consulta sobre la matriz de Leopold, sobre ¿cómo se le llama al cuadro este? Ah, sobre las matrices de compatibilidad de usos, ¿verdad? Esa es como se Sí, llama exacto. la otra. Vean que son como 4 o 5 pasos muy concretos. Tal vez repasémoslos. Son la matriz de compatibilidad de usos con el uso del suelo actual, ¿verdad? La evaluación de impacto ambiental con el uso del suelo actual, con la matriz de Leopold. Después Ujú. sería la, no, bueno, sí, el de efectos acumulativos, perdón, En 10 años. ajá, en 10 Ujú. años, ¿verdad? En 10 años no se hace compatibilidad de usos, ¿verdad? Porque habría que hacer la proyección del uso del suelo a 10 años y todo. Sí, exacto. Esa nada más se hace la matriz de Leopold. Ok, entonces Ujú, sería, retomando, análisis de compatibilidad de usos actual, matriz de Leopold actual. Matriz de Leopold en 10 años bajo el escenario tendencial actual. ujú. Después serían las matrices de valoración de la zonificación, que esas, pues básicamente es el proceso previo a la matriz de Leopold con la zonificación del plan regulador. Y Exacto. sería el análisis de compatibilidad de usos con el plan regulador. Esos serían como los 5 pasos más importantes. Y después de eso ya viene la forma, que es como la mitigación de impactos y eso que viene en el reglamento, pero eso es más ya como un tema de forma, ¿verdad? Sí, Sin embargo, es importante, pero el grueso es lo que Paola nos presentó hoy. Sí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Qué les parece de la matriz de Leopold? ¿Les convence? ¿Sienten que sirve de algo, no? Pregunta respecto a eso, que básicamente, ¿cómo se le asigna la intensidad y cuál era la otra? Y la la matriz. magnitud, digamos, ¿cuál es como el parámetro para asignar a cada uno de los usos? Difícil, ¿verdad, Pau? Es puro ahí, feeling. Sí, sí, eso es básicamente a criterio del equipo Experto. consultor y también con base en el conocimiento que tengan del territorio que se está analizando. Eh, en teoría, o sea, una vez para realizar esta matriz ya tendría que haberse realizado un diagnóstico, se tiene que conocer bien cuáles son las principales actividades que se desarrollan en la zona que podrían generar un impacto, porque como mencionamos ahora, digamos, en una zona urbana probablemente la tabla quedaría un poco diferente. Entonces, pues sí, básicamente con el conocimiento que tenga el La consultor o el señal. equipo consultor que lo esté haciendo y, y el criterio que tenga, este, se llena la tabla. Es un poco subjetivo. Sí.
Por ejemplo, Valeria, vamos a ponerte un ejemplo, el caso de San Ramón. Por ejemplo, en este cantón que vimos, que no vamos a decir el nombre por reservas, todo el mundo sabe cuál es, ¿verdad? Este, en el caso de San Ramón, por ejemplo, para vos, ¿qué es más impactante? ¿El desarrollo urbano o el problema del tránsito? Desarrollo urbano. ¿Ok? ¿Ves? Para mí no, para mí es más impactante ahorita el problema del tránsito porque el desarrollo urbano en San Ramón está muy controlado, no es un desarrollo como intensivo. Si me preguntas en Grecia, ni siquiera sé si en Grecia es más impactante el problema del tránsito o el desarrollo urbano. ¿Alguien de Grecia qué diría? Están muy empatadas, ¿verdad? Porque el problema del tránsito es terrible y el desarrollo urbano es terrible también actualmente. O en Alajuela, ni para qué, ¿verdad? Entonces, vean que en alguna medida, cuando usted conoce los factores y cómo afectan el territorio, usted puede hacer que la tabla le responda a esa pregunta. Entonces, en alguna medida uno trata de orientar a que la tabla me demuestre lo que yo siento, ¿verdad? Ahora, uno siempre se sesga. Créame que créame que en primera entrada, siempre nosotros en estas profesiones, el factor más impactado va a ser el agua. 100% siempre va a ser porque uno solo en eso piensa, ¿verdad? Pero ahí es donde uno debe empezar a ajustar la tabla para que realmente le dé lo que sí es, ¿verdad? Por ejemplo, piensen en un cantón como Guásimo. ¿Cuál creen ustedes que es el problema de Guásimo más grande en términos de uso y ocupación del suelo actualmente? Las piñeras, muy bien. Entonces, por ejemplo, esta tabla de este cantón, que no vamos a decir cuál es, no incluía la expansión de la frontera agropecuaria, porque no es un tema que actualmente sea relevante ahí. Pero en un cantón como Guásimo habría que incorporar una actividad nueva, que sea la expansión por piñeras, y probablemente va a ser el factor más impactante de todos, ¿verdad? Va a impactar el agua, el suelo y todo lo demás. Entonces, nuevamente, ¿cómo se llena esta matriz? Como dijo un profesor, con mucho cuidado. Y básicamente tiene que responder al diagnóstico territorial, donde ustedes tienen que conocer muy a detalle el cantón que están evaluando. De hecho, ustedes van a hacer esta matriz para sus zonificaciones del distrito que hicieron, ¿verdad? No sé si ya les había caído el 8 que la iban a hacer. Porque, Pau, ya ellos hicieron, para el primer examen, hicieron una propuesta de zonificación de un distrito X ahí, ¿verdad? Entonces, ya pueden aplicar. Ah, bueno, y para la segunda parte del curso van a hacer un IFA ahí, no todo, sino una parte ahí, por lo menos para tener alguna referencia, pero en términos generales, la idea es que un poco implementen estas herramientas para efectos generales. La ventaja es que como es un distrito, pues normalmente tiene pocos factores, ¿verdad? O pocas actividades impactantes, digamos. Sí, es más pequeño. Y se escogieron distritos como muy homogéneos, ¿verdad? Que sean fácilmente aplicables, pero va a ser muy interesante. Bueno, vos ibas a preguntar, ¿verdad, Jan? Listo. En la intensidad se asigna como en una escala de 10 o de cuánto. Sí, bueno, en los dos casos, tanto en la magnitud como en la intensidad, la escala va de 1 a 10. Nada más que en el caso de la magnitud, se refiere a la cantidad física, o sea, si ese impacto es grande o es pequeño. Ujú. Y la intensidad está más relacionado con la frecuencia espacial, digamos, tomando en cuenta todo el área del territorio, qué tanto se da esa actividad espacial y temporalmente, porque también puede ser que algunas actividades se desarrollen solo temporalmente. Sí. O muy puntualmente en un sitio muy específico, ¿verdad? Entonces, Exactamente. eso es. Por ejemplo, eso es muy interesante en cantones con mucha diversidad territorial. Por ejemplo, el caso de Alajuela, Giancarlo es de Alajuela. Entonces, él vive en la parte alta, en Carrizal, donde sí hay un impacto en el desarrollo urbano, pero digamos es menor que, por ejemplo, en el centro de Alajuela por mucho, ¿verdad? Entonces, ahí también muchas veces la delimitación de estos factores hasta depende, digamos, del entorno, ¿qué sería? Como socio, sociocultural del consultor, ¿verdad? Uno podría verse influenciado en la percepción de los problemas en alguna medida. Por ejemplo, yo que vivo ahora en un medio de un cañal, claramente tengo una percepción poco realista o sea, 3 carros ya para mí es un problema de tránsito, digamos.
y tal vez para alguien del área metropolitana es una situación, digamos, que tiene poca magnitud, ¿verdad? Entonces eso es muy interesante también desde la perspectiva. Por eso, nuevamente reitero la importancia de que los cantones debería planificar los equipos que tengan experiencia en planificación rural y urbana, porque muchas veces, y realmente yo siento que en este caso, muchos de los equipos de planificación del país sí tienen mucha experiencia en planificación urbana, pero planificación rural yo siento que no hay como demasiada expertise, ¿verdad, Pau? Uno percibe que, digamos, sí hay equipos muy buenos en planificación urbana que se sienten felices de planificar Escazú, Santana y así, ¿verdad? Pero cuando ya se llega a la planificación rural, de zonas rurales, hay muy poco conocimiento, digamos, de los ambientes rurales, ¿verdad? Entonces, ahí muchos de ustedes tienen ventaja porque claramente muchos son de zonas menos urbanizadas, u otros no. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Pau, creo que por aquí estamos entonces. Más bien, muchas gracias. Un aplauso para Pau. Con mucho gusto. Y bueno, muchas gracias. Y la verdad, muy interesante la charla. Y bueno, nada más para cerrar, yo ni presenté a Paola. Paola es geóloga, es máster en hidrogeología y manejo de recursos hídricos. Tiene vasta experiencia, aparte del área hidrogeológica, en el tema de ordenamiento. Ha trabajado en los planes reguladores de Parrita, de Goicoechea, de Pérez Celedón, de San Rafael de Heredia, de Cahuita. Y si se me va algún otro, ahí de Santo Domingo también, Santo ¿verdad? Domingo, sí. Ajá. Y ha hecho IFAS para los planes regulares de Goicoechea, de Santo Domingo, de San Rafael, bueno, para todos ha hecho IFAS. Y los análisis de alcance ambiental, por lo menos de todos esos, creo que has hecho como unos 4, ¿verdad? Ya formalmente. Entonces es una persona de mucha experiencia en esta área. Yo por lo menos no conozco a nadie que haya hecho más análisis de alcances que Paola, en realidad. Y me parece que son herramientas muy interesantes en la parte de ese equilibrio, ¿verdad? Porque recuerden que muchas veces, y lo hemos hablado mucho en el curso, según el enfoque profesional de uno se ve influenciado a como, ¿qué sería? Como a enfocar demasiado algunos factores. En el caso de Paola, ella es súper equilibrada para evaluar y eso es muy interesante y realmente me parece que esa apreciación pues vale la pena rescatar. Así que, pues, Pau, muchas gracias. Y pues, Muchas gracias, con mucho muchas gusto. gracias por participar siempre y pues esperemos ahora en esta nueva etapa. Ahora no voy a decir a dónde, pero puede ser que encuentren a Paola en otros frentes de trabajo, pero será una sorpresa futura. Cuando ya bajemos la grabación les cuento. Saludos. Bueno, Hasta Pau, muchas luego, gracias. saludos. Saludos, que Chao. estén muy bien. Está bien.